Hola, hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a este cuarto webinario ya, solamente nos resta uno y estamos muy contentos de recibirlos nuevamente el día de hoy. Tenemos un súper ponente para todos ustedes y un tema que creo que es sumamente interesante. Me presento primeramente con todos ustedes, yo soy la doctora Jennifer Trejo Guerra, yo soy CEO de Healthcare Training Experience y este webinario está siendo gracias a una colaboración entre el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosio Villegas, también la Asociación Federal de Terapeutas Respiratorios y la Sociedad Mexicana de Neumología y Cirugía de Tórax. Gracias a todos ellos, hoy estamos aquí el día de hoy. También estamos haciendo transmisiones en vivo a través de redes sociales como Facebook, YouTube, así que los invitamos muchísimo a suscribirse, a seguirnos. Y el día de hoy tenemos un tema sumamente interesante que es ECMO como soporte en cirugía de vía aérea de alto riesgo. Creo que es un tema que a todos nos interesa muchísimo. Y para este tema tan interesante tenemos un ponente espectacular. Él es el doctor Ismael Maldonado Beltrán, es coordinador del equipo de ECMO del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosio Villega. Él es especialista en medicina de urgencias y también subespecialista en medicina crítica. Pero no solo eso, también hizo la especialidad en cuidados intensivos respiratorios por el INER y actualmente es el jefe de la terapia postquirúrgica del INER. Obviamente tiene certificaciones ELSO como ECMO Practitioners y actualmente también es adscrito a la unidad de terapia intensiva del Hospital Ángeles Universidad. Para mí es un gusto y un honor darle la palabra para iniciar este tema tan apasionante que es ECMO como soporte en cirugía de vía aérea de alto riesgo. Bienvenido, doctor Ismael. Es un gusto tenerlo aquí con nosotros. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Jennifer. Para mí es un gusto también estar aquí presente. Bienvenidos a todos los que se conectaron y los que se irán conectando durante el transcurso de la plática. Es exactamente como lo decía la doctora Jennifer, el ECMO tiene muchas cosas que están todavía en vías de desarrollo, todavía en estudio, en las que es necesario ir dando pautas acerca de las cosas que vamos realizando en algunos centros hospitalarios. Y sin duda, el día de hoy vamos a tocar un tema sumamente importante, que es qué hacemos en ECMO predominante veno-venoso en cirugías de alto riesgo, es decir, cirugías que pueden poner en riesgo la vía aérea de un paciente. Comenzamos sin más preámbulo. Bueno, como les decía, mi nombre es Ismael Maldonado Beltrán, soy médico intensivista, como especialista, coordinador del grupo ECMO del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Vamos a hablar el día de hoy acerca de un tema en el cual no tengo ningún conflicto de interés, es decir, todo lo que yo diga durante este tiempo que vamos a estar platicando es completamente mi opinión, es realizada con base en todos los artículos que he leído y esta interpretación acerca de ellos. Entonces, digamos que todo es susceptible de mejora, todo es susceptible de comentarios y todo es susceptible de preguntas. Vamos a organizar la plática del día de hoy. Primero, hablando acerca de de dónde sacamos que el ECMO puede ser parte de el manejo en quirófano de un paciente que tiene una vía respiratoria o un procedimiento en sus vías respiratorias que puede poner en riesgo su vida. Después de eso vamos a revisar qué es lo que dice la literatura internacional acerca de esto, qué se ha reportado en otros países, algunas series de casos, artículos de revisión que van a ayudarnos a tomar ciertas decisiones y conclusiones. Y finalmente, les voy a platicar de manera muy breve, rápida y general, qué es lo que hacemos nosotros en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias para el apoyo de estos pacientes con ECMO veno-venoso. Comenzamos hablando acerca de el soporte, cómo se clasifica el soporte vital extracorpóreo o SLS. Sabemos que existe una clasificación de ECMO en la que dependiendo del órgano que esté comprometido, es decir, predominantemente corazón o pulmón, vamos a utilizar cierta configuración. Es de ahí donde surge el ECMO BA, el ECMO BBA cuando está comprometido el corazón y el pulmón, el ECMO bebé cuando está comprometido puramente el pulmón y el BP ECMO, que es cuando tenemos alguna falla del ventrículo derecho y respiratoria y falla respiratoria también. Digamos que con la finalidad de hacerlo muy sencillo, nosotros podemos dividir el ECMO en dos grandes grupos. El ECMO que nos ayuda a soportar el corazón, que ese sería predominante el ECMO venoarterial,
y el ECMO que nos ayuda a soportar los pulmones. Pero justamente esta imagen la puse porque no solo nos ayuda a soportar los pulmones, sino también todo aquello que se encuentra dentro de nuestra vía aérea, que también es susceptible de ciertas complicaciones. En el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, nosotros nos especializamos en este tipo de ECMO, el ECMO veno-venoso, como soporte en enfermedades pulmonares. En este caso hablaremos si enfermedades que requieren alguna cirugía. Bueno, hablando acerca de nuestra bibliografía más grande en ECMO bebé o una de las bibliografías básicas que todos debemos conocer, se encuentra el libro rojo, el cual nos dice que el ECMO venovenoso se utiliza predominantemente para la insuficiencia respiratoria. Debe tener tres condicionantes el ECMO venovenoso para hacer como una indicación para realizarlo o para ponerlo en algún paciente. Una, el paciente está en alto riesgo de morir a pesar del tratamiento convencional óptimo. Esto en general de ECMO bebé. Dos, debe ser una enfermedad potencialmente reversible, es decir, la enfermedad de nuestro paciente debe tener algún tipo de cura o algún tipo de reversibilidad o por lo menos mejora para que nosotros pensemos en poner un ECMO venoso y tener ausencia de contraindicaciones, que pues predominantemente hablando como problemas neurológicos, etcétera. Los objetivos en insuficiencia respiratoria hablando de ECMO bebé, son tres principalmente. Uno, el rescate de la hipoxemia refractaria. Dos, el rescate de la hipercapnia refractaria. Y rescate de ventilación mecánica lesiva. Esto, sin duda, si nosotros lo llevamos al punto de la cirugía de vía aérea, nos va a ayudar, uno, a rescatar los pulmones o a rescatar al paciente de una hipoxemia, nos va a ayudar a rescatar al paciente de una hipercapnia y de una ventilación que en algún punto pudiera ser lesiva para nuestro paciente. El libro rojo también, de manera muy amplia, mencionando los criterios de inicio en pacientes con síndrome de insuficiencia respiratorio agudo, se basa en diferentes criterios de grupos de expertos que han hecho estudios grandes en los cuales han determinado cuáles son las indicaciones para iniciar ECMO en un paciente. Dentro de estos nos menciona cuatro estudios principalmente, el estudio ELSO, el estudio ECMONET, el estudio César, el estudio Eolia, los cuales, digamos que tienen como común denominador el hecho de que un paciente tenga hipoxemia. Otro de los comunes denominadores es que puede tener hipercapnia o acidosis respiratoria. El tercero es que por medios convencionales no logramos rescatar los pulmones de los pacientes y estamos lastimándolos, por llamarlo de alguna forma. Pero justo en la última edición del Libro Rojo, cosa que no venía en las previas, nos dice un párrafo, el cual el ECMO para otros tipos de hipoxemia respiratoria. Nos dice que existen limitados datos para el uso del soporte ECMO en otros tipos de falla respiratoria y la selección de los pacientes debe ser caso por caso y discutiendo estas entidades clínicas. En esta misma sección nos habla acerca de otros potenciales roles del ECMO, que incluyen la obstrucción de la vía aérea o fístulas bronquiopleurales grandes que están pendientes de tratamiento definitivo. Es decir, pacientes que por alguna razón requieren o van a requerir en algún punto un procedimiento quirúrgico que va a poner en riesgo su vida. Es aquí donde nosotros nos llama la atención y donde comenzamos a explorar la posibilidad de apoyar a nuestros pacientes con ECMO venovenoso. El Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, como ustedes lo saben y como su nombre lo dice, es un centro de referencia nacional de distintas enfermedades de vías respiratorias. Dos principales problemas de vía aérea a los que nos enfrentamos día con día en el servicio de urgencias es la hemoptisis activa amenazante y
la estenosis de la vía aérea, como pueden ver en estas imágenes. Esas dos patologías son patologías a las que nos enfrentamos día con día y que si no se tienen los medios necesarios para atenderlas, la mortalidad de estos pacientes es muy alta. Como sabemos, el paro cardiorrespiratorio por hipoxemia es inminente en cuestión de segundos si no logramos mantener la vía aérea de nuestro paciente permeable para que él pueda oxigenar de manera adecuada. Entonces, estas dos patologías, como les mencionaba, son susceptibles de que en segundos nos lleven a hipoxemia, a disminución de la saturación de oxígeno y que eso de manera consecuente nos provoque un paro cardiorrespiratorio. Como sabemos, el hecho de llegar a un paro cardiorrespiratorio por hipoxemia, lo que necesitamos independientemente de la calidad de las compresiones, que es un punto muy importante, requerimos que la vía aérea esté permeable. ¿Y cómo va a estar permeable si está llena de sangre, está inundada de sangre? ¿O cómo va a estar permeable si tiene una estenosis crítica a través de la cual ni siquiera podemos pasar un tubo endotraqueal y no podemos oxigenar a nuestros pacientes? Entonces, el hecho de que un paciente con patología de vía aérea caiga en paro es prácticamente una garantía de que no vamos a poder lograr un retorno a la circulación espontánea. Y si lo logramos, va a ser con muchas secuelas neurológicas. Es por eso que en el instituto, con la preocupación de este tipo de pacientes a los que nos enfrentamos día a día, se han creado dos códigos sumamente importantes, el código de vía aérea estrecha y el código hemoptisis. Estos dos códigos eh, tratan de que de manera estandarizada nosotros podamos identificar, activar ciertas acciones terapéuticas, ciertas acciones diagnósticas de manera inmediata con la finalidad de que podamos permeabilizar la vía aérea de nuestros pacientes. Estos dos códigos tienen pasos a seguir, pasos de activación, pasos de estudios que requieren, pasos de intervenciones, y estos nos ayudan a poder darle un adecuado tratamiento a nuestros pacientes, dejando un poco de lado la subjetividad que siempre es susceptible de errores. Sin embargo, existen ciertas patologías en las cuales la resolución por medios convencionales es compleja. Es decir, si bien estos dos códigos han logrado disminuir la mortalidad, han logrado mejorar las intervenciones que se hacen en nuestros pacientes, han logrado mejorar el pronóstico, permitiendo que los pacientes puedan tener una intervención de manera rápida, una broncoscopía inmediata prácticamente, un estudio de permeabilización de la vía aérea también de manera inmediata. Existen casos en los cuales los medios convencionales no pueden resolver el problema. Es aquí cuando el ECMO se posiciona como una alternativa para el manejo de estos pacientes. Pero bueno, ahora pensando en este escenario, en pacientes con ECMO en vía respiratoria, pues vamos a revisar qué es lo que dice la literatura. Si bien sabemos que el ECMO es una estrategia terapéutica que en nuestro país lleva muy poco tiempo en auge, lleva muy poco tiempo siendo utilizada en el medio público, en el medio privado se utiliza ya hace varios años, pero en el medio público es sumamente complejo, es una terapia cara, pero ya se comienza a utilizar de manera más recurrente. Entonces vamos a analizar qué es lo que dice la literatura. El primer caso reportado de ECMO veno-venoso fue aproximadamente en 1992. Un infante de 2,5 kilogramos con estenosis distal congénita de la vía aérea, el cual se realizó resección y anastomosis término-terminal de esa porción que se encontraba con estenosis. Es el primer caso reportado en el que en un paciente se colocó un soporte ECMO veno-venoso como el que conocemos hoy día para poder realizar el procedimiento quirúrgico con calma, sin complicaciones y sin errores susceptibles de la prisa de tener que solucionar el problema sin que nuestro paciente
caiga en paro por hipoxemia o por hipercapnia. Después de eso, nos vamos a revisar, existen innumerables artículos en los cuales se reporta el uso de ECMO veno-venoso, pero todos estos son reportes de caso, series de casos. Los artículos más grandes que reportaron casos de ECMO veno-venoso en vía aérea tienen aproximadamente 17 pacientes. Aquí les puse unos ejemplos de artículos publicados de ECMO veno-venoso en soporte en cirugía o en procedimientos de vía aérea de alto riesgo. Estos cuatro, solo por poner algunos, pueden revisarlos, son diferentes casos en los cuales se utilizó ECMO veno-venoso, por ejemplo, en una sección traqueal secundaria a un trauma, en una estenosis traqueal severa para una dilatación por broncoscopía, en pacientes con una lesión traumática de la vía aérea, en pacientes con obstrucción central de la vía aérea, como las ocasionadas por tumores endobronquiales o tumores mediastinales que comprimen la vía aérea. Y después tenemos este artículo, el cual reúne, es uno de los más grandes que revisé, el publicado en el 2023, el cual se encarga de revisar los últimos artículos de los últimos años en los que utilicen ECMO venovenoso. Analizó 48 estudios, de los cuales tenían aproximadamente 107 pacientes. Como ustedes lo ven, es un número relativamente bajo para la realización de un estudio de análisis de diferentes casos. El número de pacientes es hasta cierto punto mínimo. Este artículo me parece interesante por varios temas. Nos habla acerca de cuáles son las etiologías en esta revisión de artículos que provocaron que el paciente tuviera una vía aérea de alto riesgo y que requiriera un soporte en ECMO veno-venoso. La mayoría de los casos están asociados a tumores de vía aérea, a tumores malignos con invasión o metástasis, y algunos pacientes posoperatorios, compresiones del órgano por estructuras cercanas, como los aneurismas torácicos de aorta, entre otras causas, y vemos aquí lesión de vía aérea o fístula. Tenemos que de todos estos, en la revisión que se hizo hace un año, había un caso publicado de aneurisma torácico que provocó compresión de la vía aérea y que requirió ECMO, con 100% de sobrevida. Eso es importante. Y dos casos de lesión de vía aérea o fístula en todos los artículos publicados en los últimos años en, relacionados a ECMO venovenoso con vía aérea. También, afortunadamente, 100% de sobrevida en esta revisión de estos pacientes. Ahora, ¿qué tipo de terapia utilizamos en estos pacientes que van a entrar a cirugía o que requieren algún procedimiento de alto riesgo de la vía aérea? Pues podemos utilizar cualquiera de los dos soportes que tenemos a la mano, que es el ECMO veno arterial y el ECMO veno venoso. Sin duda, como estamos hablando de vía aérea, como la revisión también lo ejemplifica aquí, la mayoría de las veces utilizamos el ECMO veno-venoso. Sin embargo, hay casos en los cuales pacientes con inestabilidad hemodinámica, pacientes con alto riesgo de hipoxemia, perdón, de deterioro de la tensión arterial, podrían beneficiarse de que iniciáramos tratamiento con ECMO VEA. Sin embargo, en su mayoría, la elección es ECMO veno-venoso. Podemos ver aquí de los 90, todos los pacientes que se canularon, 90 de ellos utilizaron ECMO veno-venoso. Y la supervivencia es algo sumamente importante cuando hablamos de ECMO veno-venoso en vía aérea. Digamos que en enfermedades clínicas, el ECMO veno-venoso, su, eh, su tasa de supervivencia es hasta cierto punto baja, la cual ha ido aumentando en los últimos años,
pero cuando hablamos de ECMO en pacientes con patología de vía aérea de alto riesgo, la supervivencia es sumamente alentadora y sumamente alta. Mucho tiene que ver con que la elección del paciente en algunos casos es más temprana. ¿Por qué? Porque no podemos esperarnos a que el paciente esté en paro cardiorrespiratorio para canular un ECMO bebé. En cuanto sospechamos que el paciente va a tener una patología en la cual puede caer en paro respiratorio por hipoxemia, tenemos que tomar decisiones de manera muy rápida. Y aquí dividimos el ECMO venovenoso para vía aérea de alto riesgo en dos, en el ECMO venovenoso de urgencia y el ECMO venovenoso de manera programada, que es el ideal en ciertos casos y del que vamos a hablar más el día de hoy. Tenemos aquí, como ya lo hemos estado mencionando, escoger el ECMO venovenosa nos permite mantener adecuada oxigenación durante los procedimientos quirúrgicos o broncoscópicos. Y escoger ECMO venoarterial en aquellos pacientes que tienen alto riesgo de inestabilidad hemodinámica. Sabemos también que el pulmón siempre está de la mano con el corazón. Entonces, si tenemos alguna patología respiratoria, es muy probable que el corazón en mayor o menor medida esté afectado. Entonces, también es importante la valoración de este corazón para que nosotros decidamos la terapia adecuada. Ahora, hablando un poquito, esto es en cuanto a la literatura internacional, ahora vamos a meternos un poco para que ustedes conozcan qué es lo que estamos haciendo en la actualidad en el INER, cómo es que tomamos ciertas decisiones para decidir qué vamos a poner en nuestro paciente, qué tipo de terapia, cómo lo vamos a canular, va a ser una canulación de manera programada, vamos a decidir ECMO venovenoso o ECMO venoarterial, vamos a quitar el ECMO saliendo de la cirugía o lo vamos a continuar en los cuidados postquirúrgicos. Si está en los cuidados postquirúrgicos, ¿qué vamos a hacer con la coagulación? Sabemos que es un paciente postquirúrgico que le abrieron el tórax por alguna razón y que el riesgo de sangrado es alto. Entonces, ¿qué vamos a hacer en ese tipo de circunstancias? Lo primero es que en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, y como debería ser en todos los lugares y todos los centros hospitalarios en el que atendemos pacientes graves, el trabajo en equipo es crucial. Lo primero que nosotros hacemos es que el servicio quirúrgico, independientemente del servicio al que nos refiramos, como cirugía de tórax, broncoscopía, otorrinolaringología, incluso hemodinamia, y el servicio de anestesiología, en sus valoraciones preoperatorias o en sus valoraciones de riesgo quirúrgico, identifican pacientes en los cuales no es imposible la resolución mediante estrategias convencionales, pero el riesgo de la resolución por estrategias convencionales, el riesgo en el que se pone el paciente es sumamente alto, y ya lo veremos en algunos ejemplos más adelante. Entonces, es en este punto donde el servicio de quirúrgico y el servicio de anestesiología convocan a una reunión inicial para conocer el caso, para platicarnos al equipo de perfusión, al equipo de ECMO y al equipo de terapia intensiva el contexto del paciente y por qué es que eh, consideran que su vía aérea o su procedimiento quirúrgico tiene alto riesgo de hipoxemia, de paro cardiorrespiratorio y de muerte. Aquí es donde nosotros, sin duda, para que nosotros conectemos a un paciente a ECMO bebé o a ECMO independientemente del tipo, necesitamos que el paciente tenga una causa reversible, como ya lo vimos en una de las primeras diapositivas. Necesitamos que el servicio quirúrgico pueda resolver o revertir el problema que tiene el paciente, porque si no se logra, si el problema no es susceptible de resolución, entonces el ECMO, como todos lo sabemos, el ECMO no cura a nadie. El ECMO lo único que hace es ganar tiempo, ganar seguridad para que nosotros, de alguna forma médica o quirúrgica, podamos resolver
la patología que está llevando a nuestro paciente a un momento crítico. Entonces, en esta primera sesión, conocemos el caso, analizamos, hacemos preguntas acerca del contexto del paciente, de cuál va a ser la estrategia quirúrgica, de dónde requieren que se quede libre de invasión el paciente por las diferentes movilizaciones que van a tener. En un segundo lugar, el equipo ECMO, del cual formo parte de la coordinación, tiene otra reunión en la cual entre intensivistas y equipo de perfusión tomamos ciertas decisiones acerca de cuál es el tipo de soporte que le vamos a otorgar al paciente, cuál va a ser la canulación que vamos a realizar, cuál va a ser la configuración, si vamos a utilizar ECMO venovenoso o ECMO venoarterial, si vamos a canular fémoro-yugular o si vamos a canular fémoro-femoral o incluso canulaciones híbridas fémoro-femoral-yugular. Aquí es donde tomamos ciertas decisiones y buscamos alternativas. ¿Por qué? Porque sin duda el ámbito de la medicina es algo que no es completamente rígido, la medicina no es cuadrada. La medicina en ECMO tampoco es cuadrada. No tenemos evidencia científica vasta y sumamente fuerte en este campo como para tomar decisiones solamente basadas en evidencia científica. También debemos tener ciertas alternativas. Es decir, en este caso nosotros hacemos plan A, plan B, plan C y a veces plan hasta D dependiendo de lo que encontremos en el punto de la canulación, que si bien lo analizamos previo al tratamiento que se le da de manera quirúrgica, no está exento de que en el momento tengamos que cambiar de estrategia de manera urgente por alguna razón en específico. Dentro de este paso, nosotros hacemos un análisis exhaustivo de los antecedentes del paciente, hacemos una insonación de su vasculatura. En este caso, insonamos vena y arteria femoral izquierda, vena y arteria femoral derecha. Era un paciente que por recomendación quirúrgica y recomendación de anestesiología, preferían que dejáramos libre toda la zona del cuello. Entonces, nos fuimos a decidir canular fémoro-femoral. Otra de las cosas que necesitamos es que necesitamos conocer el gasto cardíaco del paciente. Si bien el gasto cardíaco es un número dinámico, es un número que se va a modificar segundo a segundo dependiendo de las características clínicas a las que se está enfrentando el paciente, debemos conocer cuál es su gasto cardíaco, porque como bien lo sabemos, en el ECMO veno-venoso tenemos un número mágico para tener una adecuada oxigenación, que es de 60 a 80% de flujo del gasto cardíaco que maneja nuestro paciente. En estos casos es predominantemente importante que tengamos bien analizado el gasto cardíaco porque requerimos sí o sí el 80% del gasto cardíaco como flujo para darle una buena oxigenación al paciente. ¿Por qué en este caso es tan estricto y tal vez en un ECMO venoso de patología pulmonar clínica como una neumonía no lo consideraría tan estricto? Porque en este punto nuestro paciente se va a quedar completamente en apnea, que es de los beneficios que vamos a obtener del ECMO venoso en cirugía. El paciente no va a respirar durante 12, 16, 18 horas que dure la cirugía, no va a hacer ni una sola respiración. Es decir, no tenemos área pulmonar susceptible para mejorar la oxigenación si nosotros no la estamos oxigenando con el ECMO venoso. Entonces, en estos casos es predominante que nuestro número de cánula sea lo suficientemente grande para alcanzar el 80% del flujo del gasto cardíaco de nuestro paciente, justamente por todo lo que les estaba mencionando. Entonces, el eco es una de las cosas súper importantes antes de la decisión de cómo vamos a canular a nuestro paciente. Y otra de las estrategias que nosotros en algún punto necesitamos siempre y cuando sea posible es un cateterismo cardíaco derecho. Es en este punto en el que nosotros decidimos mediante las presiones del ventrículo derecho
y las presiones de la arteria pulmonar si nuestro paciente tiene un riesgo alto de desarrollar falla cardíaca. Y es aquí cuando tendríamos que estar preparados para entrar en ECMO venoarterial en lugar de en ECMO venovenoso. Necesitamos presiones sistólicas de la arteria pulmonar, presiones de los ventrículos, presiones de las aurículas, para con esto tomar una decisión. Sin embargo, como ustedes ven, también siempre medimos la arteria. Independientemente de que tengamos un paciente sano, un paciente con un corazón que se mueve bastante bien, que no tiene ninguna patología estructural evidente o conocida, a pesar de que tengamos una cateterismo cardíaco derecho dentro de valores normales, siempre como plan B llevamos a la canulación o al procedimiento quirúrgico las cánulas arteriales por si tenemos que entrar de manera emergente en un ECMO veno-veno-arterial o veno-arterial puramente. Entonces, siempre a pesar de que tomamos la decisión antes de que el paciente entre a quirófano, tomamos la decisión de qué es lo que vamos a hacer. Estamos preparados con planes, como les comenté, B, C o D, para cambiar la configuración en el momento de que estamos con nuestro paciente ya en quirófano. Lo siguiente es que ya con toda esta valoración, volvemos a tener una plática con el servicio quirúrgico, con anestesiología, con perfusión, con ECMO, con terapia intensiva, para dar nuestras propuestas de manejo, decir qué es lo que necesitamos durante el procedimiento quirúrgico, volver a aclarar dudas, pensar en una canulación antes del procedimiento quirúrgico, durante el procedimiento quirúrgico o tras procedimiento quirúrgico. Entonces, tenemos una nueva reunión en la cual también hemos priorizado un punto importante aquí, que es platicar con los familiares del paciente, debido a que todo procedimiento es susceptible de complicaciones y más cuando estamos hablando de vía aérea. En este caso, nos reunimos también con el familiar del paciente y el paciente, si es que el paciente está en condiciones de escucharnos, para platicarle qué es lo que vamos a hacer, explicarle qué es lo que vamos a hacer y aclarar todas sus dudas, así como explicarle los riesgos a los que se puede someter al realizar este tipo de maniobras. Y finalmente, una vez que tomamos las decisiones, llegamos al momento crucial, que es la realización del procedimiento quirúrgico. Aquí, la canulación se puede haber decidido de dos maneras distintas. Es decir, el paciente ingresa previamente al servicio de terapia posquirúrgica, realizamos una canulación en su cama, o vamos hasta quirófano, iniciamos sedantes si es que el paciente estaba despierto, y ahí es donde realizamos toda la invasión y toda la canulación ya cuando el servicio de anestesiología lo tiene con sedación y analgesia. Estas dos decisiones van a depender básicamente del contexto del paciente. Es decir, si tenemos un paciente despierto, preferimos irnos a quirófano, que el paciente esté sedado y entonces ahora sí comenzar con la invasión que hayamos decidido previamente. Si nuestro paciente está previamente intubado porque su patología respiratoria requirió intubación, sedación, entonces en este caso es en algunos pacientes en los que decidimos canular una noche antes o un día antes en su cama y posteriormente pasar a quirófano para que se realice el procedimiento quirúrgico a primera hora. Como lo pueden saber y les he contado, estos procedimientos quirúrgicos son sumamente largos y necesitamos que sean así porque la vía aérea y la reconstrucción de vías aéreas requiere una fineza y requiere que el cirujano tenga todo el tiempo del mundo para poder hacer un adecuado trabajo. Aquí no puede haber errores, no puede haber fugas, no puede haber dehiscencias, porque básicamente si no, no funciona nada en nuestro paciente. Aquí tenemos una imagen de un paciente que justamente en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias entró a cirugía robótica, canulado en ECMO venovenoso. En este caso, el paciente entró en un primer tiempo, que lo voy a presentar un poquito más adelante, entró en un primer tiempo a conocer qué es lo que había en su tráquea, a conocer qué es lo que había en su mediastino,
porque teníamos ciertas dudas con la imagen. Una vez que confirmamos nuestra sospecha, el paciente se canuló en ese momento en quirófano. Previa, ya habíamos dejado introductores en las venas femorales para que la canulación fuera efectiva y rápida. Y el punto número 5, que también viene un punto de decisión en el cual eh, la literatura hasta cierto punto se nos queda corta para que aquellos que queremos basarnos 100% en la evidencia científica. Vamos a decanular al paciente en quirófano, va a salir nuestro paciente canulado a un servicio de terapia posquirúrgica y después vamos a decanularlo ya en el área cuando veamos que todo está seguro. Pues no hay algo completamente escrito. Todo depende del paciente y depende aquí de la comunicación con el servicio quirúrgico. Es decir, yo platico con el cirujano de tórax, está acabando su cirugía y de manera muy honesta debemos saber si el problema está resuelto. Si el cirujano está seguro que el problema está resuelto, entonces podemos proceder a pensar en que ese paciente es susceptible de que le quitemos el ECMO en ese momento. Si me dice, ¿sabes qué? Fue una cirugía muy complicada, puse algunos puntos en vía aérea de los cuales no estoy completamente seguro que quedaron completamente sellados. Entonces, ok, no pasa nada. Nos llevamos el paciente con ECMO, lo despertamos en el servicio de terapia posquirúrgica, lo empezamos a ver cómo reacciona. Tenemos un background importante ahí, que es el ECMO venovenoso, por si algo no quedó completamente resuelto, no importa. Tenemos el ECMO que aunque se vuelva a dehicentar o a romper la vía aérea, lo podemos soportar sin ningún problema. Una vez que pasan 2, 3, 7 días en algunos casos y estamos seguros que no se dehicentó, entonces ahora sí podemos pensar en retirar el ECMO venovenoso. En este caso o en este punto en pacientes en los cuales no estamos seguros, lo que nosotros sugerimos es que el paciente se extube completamente antes de que quitemos el soporte. ¿Por qué? Porque si por alguna razón él, respirando aire ambiente, con un reflejo de tos, su vía aérea se mantiene estable, pues ya, pensamos en que lo podemos decanular. Pero si por alguna razón tose, tiene esfuerzo, tiene delirium, que es un factor de riesgo importante, todo lo que tienen encima este tipo de pacientes, no pasa nada, se dehiscenta, se rompe la vía aérea, podemos volver a entrar a reparar porque tenemos, digamos que de soporte, el ECMO detrás del paciente y no va a suceder absolutamente nada. Entonces aquí vienen dos decisiones difíciles, ¿no? De canularlo acabando el procedimiento quirúrgico, que lo hemos hecho así en algunos casos, o de canularlo una vez que estemos seguros de que el problema está resuelto. Número 6, ya decidimos que se va a quedar canulado nuestro paciente, entonces requiere cuidados críticos, requiere un área que sea especializada en el manejo de estas terapias. Nuestros pacientes, posterior al procedimiento quirúrgico, son vigilados en la terapia posquirúrgica, de la cual soy el jefe. Los tenemos que vigilar de manera estrecha. Aquí tenemos un caso en el cual tenemos a nuestro paciente de una cirugía de vía aérea de reconstrucción de la tráquea, en la cual teníamos hasta cierto punto algunas dudas o podía ser susceptible de que no estuviera completamente reparado. Entonces, de manera conjunta se decide salir en soporte ECMO, el paciente se comienza a despertar, comenzamos a ver si su sonda endopleural no tiene fuga, esto nos ayudaría a saber si el paciente tiene su vía aérea en condiciones óptimas y entonces comenzamos la rehabilitación, que es un punto importante. Aquí pueden ver un paciente que está con soporte ECMO, está todavía intubado, conectado a un ventilador y ya en el reposet, utilizando, tratando de rehabilitarlo de manera temprana para evitar ciertas complicaciones, que es algo para lo que también nos ayuda el ECMO venoso en estos casos. Ahora, decidimos pasar a nuestro paciente a la terapia posquirúrgica en ECMO. ¿Qué vamos a hacer con la anticoagulación? Aquí viene un punto también en el cual la bibliografía
podría quedarnos un poco corta para decidir qué es lo que vamos a hacer. En este artículo que revisamos de los 48 estudios que tenía aproximadamente 107 pacientes, nos decían que la anticoagulación predominantemente que se utilizaba era heparina no fraccionada en infusión continua, ¿no? Que es lo que utilizamos básicamente en casi todos los ECMOs. ¿Y cómo la monitorizaban? Con ACT o antidiesa, utilizando metas de anticoagulación. Pero también hubo algo importante. Hubo algunos de los pacientes en esa publicación en los cuales no se utilizó ningún tipo de anticoagulante. ¿Por qué no se utilizó ningún tipo de anticoagulante? Pues como ya lo hemos estado platicando, son pacientes a los que les abrieron el tórax, les hicieron alguna toracotomía, les hicieron alguna videotoracoscopía asistida, eh, algún procedimiento de robot, y el riesgo de sangrado es alto. Entonces aquí hay que decidir, ¿lo vamos a anticoagular con el riesgo de que nuestro paciente sangre y requiera una nueva intervención quirúrgica y entonces el pronóstico vaya cada vez decayendo más? ¿O lo podemos dejar sin anticoagulación? Esto depende ya mucho de la decisión en particular que tomemos, tanto con el equipo quirúrgico, con el equipo ECMO. ¿Podemos dejar al paciente sin anticoagulación? Sí, hay cierto tipo de membranas que nos dan algunos beneficios en los cuales si utilizamos sin anticoagulación durante unos días, en teoría no va a pasar nada. Con esto aprovechamos la duración de estos ECMOs. Como ya lo vimos, son ECMOs de corta duración, porque el problema se va a resolver de manera quirúrgica, es decir, el paciente va a salir curado o en vías de curarse de manera muy rápida. Entonces, la duración de estos ECMOs, también en ese estudio que revisamos, es de 39.5 horas con una media de 17.4 hasta 100 horas, que básicamente lo que hemos tenido en el instituto se correlaciona muy bien con estas duraciones. Hemos tenido pacientes en los que 12 horas estuvo canulado, se retira todo bien. Y hemos tenido que llegó su tiempo de ECMO aproximadamente 7 días, que serían un promedio de 150 a 160 horas aproximadamente, y después de eso los decanulamos. Esta duración corta nos permite hasta cierto punto jugar con la anticoagulación, es decir, en algún momento decidir, ¿sabes qué? El riesgo de sangrado es muy alto, no vamos a dejar anticoagulación y vamos a observar. Cuando el riesgo disminuya o cuando estemos seguros o cuando creamos, porque nunca vamos a estar seguros, de que el paciente no va a sangrar, entonces iniciaríamos anticoagulación profiláctica. Aquí, ¿qué es lo que hacemos? Dejar una anticoagulación basal en infusión continua para 24 horas, es decir, 10.000 unidades de parina para 24 horas, o iniciar anticoagulación profiláctica con enoxaparina. Cualquiera de las dos opciones podría utilizarse, eh, incluso no dejar nada de anticoagulación. Y finalmente, una vez que nosotros ya salió todo bien, logramos decanular a nuestro paciente, valoramos complicaciones. Aquí el equipo que nos ayuda con este tipo de complicaciones es el equipo de cirugía vascular, que también forma parte del grupo ECMO. Es saber qué es lo que ocurrió. No es inocua la canulación percutánea del paciente en ECMO. Entonces debemos saber cuál fue la complicación que se presentó, si es que se presentó alguna, para darle manejo a nuestro paciente y que el ECMO venovenoso, fuera de mejorar su calidad de vida, le vaya a dar más problemas a largo plazo. Una vez que valoramos esas complicaciones, ya sea con estudios vasculares de ultrasonido o con una angiotomografía para ver que toda la vasculatura se encuentre en adecuadas condiciones y la vigilancia posquirúrgica completa, se decide el egreso del paciente a domicilio con seguimiento estrictamente en la consulta post-UCI, que es eh, uno de los programas nuevos del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, el cual nos permite a los intensivistas saber qué pasó con nuestro paciente crítico, saber cómo va nuestro paciente grave y darle intervenciones que pudieran mejorar su calidad de vida. Antes, solo la preocupación era mantener vivos a los pacientes, eso es algo muy importante.
Pero en la actualidad, no solo debemos pensar en mantener vivo a nuestro paciente, debemos pensar en qué calidad de vida se le va a dar post saliendo de la terapia intensiva. Va a poder valerse por sí mismo, va a disfrutar estar en casa. Es algo en lo que debemos pensar sumamente hondo para decidir qué es lo que hacemos con nuestro paciente durante toda su hospitalización. Y este seguimiento lo hacemos en la consulta post-UCI. Bueno, finalmente, para terminar con la sesión del día de hoy, vamos a presentar dos casos de éxito que hemos tenido en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, dos casos que han sido complejos, dos casos que son hasta cierto punto distintos en cuanto a la etiología del problema, pero que se han manejado de manera adecuada y han logrado ir a casa con una calidad de vida aceptable. Los hemos visto ya a ambos pacientes en la consulta post-UCI y si bien hay ciertas secuelas por algunas patologías que tenían previamente, digamos que no hubo algo agregado crítico durante la hospitalización que tuvieron con nosotros. El primero es un masculino de 56 años que tenía como uno de sus antecedentes, entre otros, un antecedente importante, era una herida por proyectil de arma de fuego en la adolescencia en el tórax. No hubo gran estudio, no se dio mucho seguimiento, pero en el Instituto Nacional de Cardiología tuvo una hospitalización reciente donde se le hizo un diagnóstico de un aneurisma de aorta. En el Instituto Nacional de Cardiología estuvo intubado en la unidad de cuidados cardiovasculares. Se le realizó un estudio tomográfico en el cual voy a tratar de explicarles este dibujo, que es justamente con el que tuvimos la reunión previa a la decisión de la canulación para entender qué es lo que sucedía con el paciente. Este paciente tenía un aneurisma que era dependiente de aorta ascendente. Este aneurisma estaba muy en contacto con las primeras ramas de la aorta y con la tráquea. Lo que hicieron en el Instituto Nacional de Cardiología fue colocar un stent en la primera rama de la aorta para excluir el aneurisma y así dejarlo ya sin tener riesgo de que se siguiera incrementando y siguiera lastimando la tráquea de nuestro paciente. Colocaron este stent y entonces con esto lo excluyeron y le regresaron irrigación a la primera, segunda rama. Este stent a lo largo del tiempo se trombosó. Y entonces lo que tuvieron que hacer en esta zona es una revascularización arterial para poderle dar flujo a nivel cerebral. Durante estos episodios, el paciente tuvo un EBC que dejó secuelas de hemiparesia. Después de esto, el paciente se fue progresando poco a poco de la ventilación mecánica, se dio todo el manejo en la unidad de cuidados cardiovasculares, se comenzó a despertar y se extubó. Lo que sucedió es que tuvo un fallo a la extubación y aquí es donde nosotros conocemos al paciente. Lo que se encontró en la tomografía de vía aérea es que si bien el aneurisma ya estaba excluido, ya no estaba incrementando, estaba empujando la tráquea del paciente, provocando una estenosis externa a la tráquea, es decir, por contigüidad. Se interconsultó al Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, al servicio de broncoscopía intervencionista, y lo que ellos hicieron fue colocar un stent en esta zona para darle firmeza a la tráquea y que entonces ellos pudieran retirar de la ventilación mecánica. Llegó al instituto, se colocó el stent, regresó al Instituto Nacional de Cardiología, se logró retirar de la ventilación mecánica y fue egresado satisfactoriamente a domicilio con algunas secuelas aún siendo funcional y dependiente. Después de esto, aproximadamente 14 a 21 días de su egreso hospitalario, llega ahora a urgencias de nuestro instituto por insuficiencia respiratoria, hemoptoicos y expectoración purulenta. Se realiza una tomografía de vía aérea, visualizamos el stent, visualizamos el aneurisma, está excluido,
pero no logramos visualizar si la tráquea tenía pared. Veíamos en la tomografía una imagen que parecía ser la pared de la tráquea, parecía ser el stent, en alguna porción parecía que no había continuidad de los tejidos de la tráquea y que el stent se encontraba migrado. Por eso es que estaba teniendo expectoración purulenta. El aneurisma se había infectado, toda la sangre que había quedado aquí se había infectado, aparentemente rompió la pared de la tráquea, no hubo complicaciones graves, agudas en ese momento, porque el stent estaba funcionando como la pared de la tráquea, pero en cuanto el stent se movió un poco, empezó a salir contenido purulento y hemoptoicos hacia la tráquea. Esto le provocó al paciente insuficiencia respiratoria y lo hizo llegar a urgencias. Esto todo lo evidenciamos mediante una tomografía de tórax. Posteriormente, pues hicimos lo que hacemos, lo que les expliqué previamente con todos los pacientes, analizar el caso con cirugía, con anestesiología, ver la imagen, ver cuál va a ser el plan, realizamos insonación de su vasculatura, dimos planes, buscamos cuál era el gasto cardíaco, como sabemos, y les comenté, aquí debemos garantizar el 80%. Obtuvimos un cateterismo cardíaco derecho en el cual vimos que tenía bajo riesgo para inestabilidad hemodinámica, pero sin duda tomamos la decisión de estar preparados en cualquier caso para realizar canulación ECMO-venoarterial. En este caso se tomó la decisión ECMO-veno-venoso con canulación femoro-femoral. Aquí tenemos una imagen ya estando el paciente en quirófano en la sala de robot. El primer tiempo, lo que hicimos fue el paciente estaba con nosotros en la terapia posquirúrgica, dejamos introductores femorales bilaterales, el paciente pasó a quirófano, se hizo una primera revisión por cirugía de tórax para ver si realmente, como les había mencionado, nos quedaban ciertas dudas de que la tráquea realmente estuviera rota. Se hizo la primera revisión y lo que se encontró fue lo que vemos en la imagen. Ya en la imagen que estaban viendo en el tórax, en la parte del lado derecho, ventilaban al paciente y fugaba. Y en menos de 5 segundos, si no se recuperaba, su saturación se iba hasta 30-20% en un lapso de 5 a 10 segundos. Básicamente todo el volumen que le metíamos se iba completamente hacia el mediastino, como lo podemos ver en esta imagen. Entonces, el paciente se canuló, se hizo el procedimiento quirúrgico, un procedimiento quirúrgico largo. Durante todo este procedimiento quirúrgico, el paciente estuvo en apnea, es decir, no hubo ni una sola respiración, solo cuando queríamos comprobar si estaba completamente reparado el problema. Y entonces hacíamos una prueba de burbujas, como la que ven aquí, todavía no estaba reparado, entonces nuevamente se iba a tratar de solucionar el problema. Finalmente, la cirugía fue compleja, se decidió de manera conjunta que el paciente saliera a la terapia posquirúrgica en soporte ECMO. Esta es la foto que les había mencionado. Este es el paciente que fue operado de ese aneurisma. Se hizo un lavado del aneurisma, la pared del aneurisma se utilizó para revertir, darle una capa a la tráquea y con esta hacerle una nueva capa de tejido. Se retiró el stent y como lo ven fue una cirugía bastante compleja, entonces decidimos salir en ECMO, vigilar fugas con una sonda endopleural derecha y entonces decidir poco a poco despertarlo y extubarlo, pero teniendo de seguridad el ECMO. Entonces ingresa a terapia posquirúrgica intubado, donde se inicia rehabilitación, se inicia la vigilancia de fugas, se hace una progresión ventilatoria en ECMO, logrando extubar al paciente a lo largo de unos 5 días aproximadamente. Aquí lo vemos en puntas nasales de alto flujo, todavía en soporte ECMO. Aquí ya lo teníamos, se alcanza a ver de manera muy mínima, pero ya no había diferenciación del color de las cánulas, porque ya lo estábamos tratando de desconectar del ECMO y lo teníamos sin flujos de gases para ver cómo respiraba el paciente. En cualquier punto, si el paciente tenía insuficiencia respiratoria, tenemos la posibilidad de nuevamente subir oxigenación, utilizar el blender y ayudarle con la respiración. Entonces, justamente aquí
estaba como una ayuda por si algo ocurría con el paciente. Lo retiramos del ECMO venovenoso en 7 días, se siguió su vigilancia de complicaciones como ya lo vimos, se hizo su egreso hospitalario y actualmente está en seguimiento por la consulta post-UCI. Ya lo vimos una vez en ese servicio y si bien sigue con las secuelas del evento vascular, de la enfermedad vascular cerebral, no hay una complicación extra asociada a esta hospitalización. El segundo caso es un caso que ha sido presentado ya en los congresos de ECMO por médicos pertenecientes al grupo ECMO. El reciente Congreso de Medicina Crítica. Es una mujer de 33 años con estenosis subglótica compleja, Cotton 2, y estenosis del bronquio izquierdo con diagnóstico de idiopática. Hasta el momento, esa estenosis se quedó como idiopática, no ha salido resultados absolutamente para dar ningún otro tipo de diagnóstico. La complicación que se presentó en esta paciente fue la ruptura del bronquio izquierdo y fístula broncotraqueosofágica tras una broncoscopía, que es una de las complicaciones que pueden ocurrir en cualquier paciente. El tratamiento fue la reparación quirúrgica asistida con ECMO venovenoso para reducir el riesgo de hipoxemia, permitir cirugía prolongada sin efectos adversos de la ventilación mecánica y en el postquirúrgico dar reposo pulmonar temporal para evitar la dehiscencia de la anastomosis de bronquio principal izquierdo. El resultado pues fue una intervención exitosa con oxigenación estable y mínimas complicaciones. Es una paciente femenino de 33 años, ama de casa, casada, sin antecedentes crónico-degenerativos. En el 2021 inició con tos productiva no emetizante, disnea. En el 2022 tuvo infección por COVID leve con exacerbación de síntomas previamente señalados. Se hizo abordaje de asma por consulta externa en el INER y se inició tratamiento. En el 2023 comienza con estridor bifásico, llega a urgencias de nuestro hospital y se activa uno de los códigos que hemos mencionado, el código vía aérea, llegó relativamente estable, entonces se activa como un código vía aérea verde, que requiere intervenciones inmediatas, pero no necesariamente drásticas. Se hace una tomografía en la cual se ve que tenía estenosis de ambos bronquios, predominantemente del izquierdo, con luz del 15%. La vía aérea superior estaba permeable. Se realiza una broncoscopía el día 9 de mayo, en la cual se diagnostica estenosis compleja Cotton 2, subclótica, estenosis en bronquio superior derecho, Cotton 2, bronquio principal izquierdo, Cotton 3, y malasia de los bronquios. Se hace una dilatación de la estenosis subglótica y del bronquio principal izquierdo. Aquí se siguió el abordaje por clínica de vasculitis para ver por qué tenía esas estenosis, de las cuales aún no tenemos causa. Se descartó granulomatosis con poliangiitis, se pensó que podía tener policondritis recidivante, por lo que se inició el manejo con metilprednisolona. Después de esto, el 16 de mayo se realiza una nueva broncoscopía en la cual se observa una estenosis del bronquio principal izquierdo Cotton 3, una fístula broncotraqueosofágica de 3 centímetros, se hace criorresección y biopsia, aumenta el requerimiento de FIO2, empieza con enfisema subcutáneo y se diagnostica un neumotórax. En este caso, la paciente requiere ser intubada con los diagnósticos de una estenosis de bronquio principal izquierdo Cotton 3, una fístula broncotraqueosofágica, malasia de broncos principales y ruptura del bronquio principal izquierdo con neumotórax izquierdo, como una de las complicaciones de la broncoscopía. Se intuba de manera selectiva hacia el bronquio principal derecho y comenzamos ventilación unipulmonar y por eso es que ingresa al servicio de terapia posquirúrgica. Aquí se platica con el servicio quirúrgico, nos comentan que es un caso complejo, que la resolución pudiera llevar a hipoxemia crítica y paro cardiorrespiratorio. Analizamos el caso siendo una mujer joven, aparentemente sin comorbilidades, entonces decidimos dar el beneficio de que pase a quirófano con soporte ECMO. Se realiza una canulación fémoro-yugular, una extracción 23, retorno 19, se inicia soporte respiratorio
aproximadamente al 80% del flujo y pasa a quirófano para cierre primario del bronquio principal izquierdo con colgajo de pleura mediastinal el 19 de mayo. Posteriormente a esto, tiene incremento de soporte ventilatorio, atelectasias totales izquierdas, se hace una broncoscopía, había una estenosis del bronquio principal izquierdo con una luz menor del 3 milímetros, la cual se dilata, que era justo en la zona de la reparación, se dilata todavía en soporte ECMO, sabiendo que si vuelve a ocurrir alguna complicación la podemos soportar y puede entrar a quirófano de manera urgente. Afortunadamente se logra abrir la luz y el día 25 de mayo se hace una prueba y retiro de ventilación mecánica y winning y retiro de ECMO bebé aproximadamente estuvo 7 días en ECMO posterior al procedimiento quirúrgico. La retiramos del ventilador, ella estuvo con puntas nasales igual antes de que retiráramos el ECMO y el ECMO lo retiramos el día 26 de mayo. Se procede a decanular y posteriormente tuvo un deterioro respiratorio. Ya una vez que habíamos decanulado el ECMO, se identificó una neumonía intrahospitalaria. Se tuvo que intubar ya sin tener que ser selectivos, es decir, intubación traqueal, y se dio tratamiento. Afortunadamente mejoró, pues egresada, sigue en seguimiento por la consulta externa de las diferentes especialidades del hospital y también en seguimiento por la clínica post-UCI de nuestro hospital. La paciente está completamente bien haciendo su vida diaria tal cual la hacía previamente a esta hospitalización. Llegamos al final y tenemos como conclusiones de esta charla que el ECMO demuestra un alto potencial como soporte en patologías complejas de vía aérea. Sin embargo, como lo hemos platicado, la falta de estandarización evidencia la necesidad de estudios adicionales. Nosotros en el INER estamos teniendo la necesidad de crear pautas de seguimiento y tratamiento y de estandarizar nuestros propios protocolos de manejo y decisión debido a la falta de estandarización que existe aún a nivel mundial. El objetivo principal es evitar la hipoxemia durante apneas prolongadas del procedimiento quirúrgico y durante la ventilación de reposo que le vamos a dar posterior al procedimiento quirúrgico. El abordaje multidisciplinario es necesario para individualizar cada caso. Puede ser un enfoque eficaz en pacientes seleccionados con riesgo cardiopulmonar significativo. Como les decía, el trabajo en equipo en hospitales que atienden pacientes críticamente enfermos es indiscutiblemente primordial. No podemos no trabajar en equipo con este tipo de pacientes. El manejo y el abordaje multidisciplinario es lo que nos va a llevar al éxito del manejo de los pacientes críticamente enfermos, en este caso hablando de pacientes con patología de vía aérea. Finalmente, les dejo una foto de unas fotos de las últimas canulaciones del equipo ECMO en las últimas 3 canulaciones, que si no me equivoco, las 3 son de este año. Unas canulaciones en quirófano, como ven en la foto del lado derecho, aquí está equipo de un servidor, equipo de cirugía de tórax, cirugía vascular, equipo de ECMO, equipo de medicina crítica, enfermeras quirúrgicas, enfermeras de UCI, el servicio de anestesiología en esta parte, es decir, como vemos, es un equipo grande, es un equipo multidisciplinario, es un equipo joven y sin duda es un equipo con muchas ganas de ayudar a nuestros pacientes a salir y a llegar con bien a casa y con sus familias. Pues por mi parte es todo. Les agradezco su atención. Gracias. Muchísimas gracias, doctor. Excelente presentación. Creo que estuvo sumamente enriquecedor con los últimos casos, que creo que ejemplifican muchísimo más las opciones que se nos abren con este tipo de soporte en estos pacientes. Buenísimo, vamos a arrancar con las preguntas y respuestas. Creo que eh, hay poquitas, creo que quedaron muchas resueltas durante la ponencia. Mucha gente está sumamente satisfecha con la ponencia el día de hoy. Y nos preguntan aquí acerca de las indicaciones de ECMO veno-venoso, si podríamos aplicar este tipo de procedimientos en pacientes, por ejemplo, con politrauma, pacientes con trauma severo de vía aérea, ¿sería una indicación para ponerles ECMO veno-venoso? ¿Qué opina, doctor?
Sí, justamente una de las publicaciones que les mencioné en la parte de reportes de caso es un paciente con politrauma que tuvo una sección de la tráquea de manera traumática. En este paciente, lo que explicaban en el artículo es que al tratar de intubar al paciente, que es uno de los procedimientos que realizamos en urgencias, como la tráquea estaba seccionada, lo que ocurrió con el tubo es que el tubo se llevó la mitad de la tráquea hacia abajo sin lograr permeabilizar la vía aérea. Y esto complicó aún más al paciente. Lo que hicieron fue canularlo y posteriormente reparar la tráquea. Ellos reportan que fue todo exitoso y que el paciente pudo ir a casa. Sin duda, todo esto depende de qué tan susceptible de que el paciente pueda ser revertida su patología que le está provocando esto. Es decir, si la patología no es susceptible de reversión, como ya lo hemos visto, el ECMO venovenoso no cura a nadie. El ECMO venovenoso nos gana tiempo sin complicaciones como hipoxemia, hipercapnia, pero no cura absolutamente ninguna patología. Necesitamos hacer intervenciones, en este caso sería el equipo quirúrgico, tener comunicación estrecha de saber si lo van a poder reparar. Si no es susceptible de reparación, no es susceptible de canulación en ECMO. Buenísimo, doctor. Muchísimas gracias. Por aquí nos preguntan también si ECMO puede ser una alternativa para pacientes con tumores en cuello, tórax, en los que hay compromiso justamente pulmonar y pues obviamente por el riesgo de que no sean candidatos a cirugía. Bien, más o menos va orientada hacia el mismo punto. La mayoría de las publicaciones y la mayoría de los pacientes en los diferentes revisiones de casos, las patologías que provocan la estenosis de la vía aérea son patologías oncológicas. Si bien sabemos que las patologías oncológicas en los últimos años han incrementado considerablemente, pues aquí no tiene un lugar distinto. Las patologías oncológicas, los tumores de mediastino, los tumores de vía aérea, son las principales causas de estenosis de vía aérea en la literatura mundial. Tal vez en México, en nuestro instituto, no es el primer lugar de causas de estenosis de la vía aérea. Casi siempre son causas infecciosas que también son susceptibles de tratamiento. Aquí viene un punto también muy importante, independientemente del estadio del cáncer, si el momento agudo es reversible, es decir, el cirujano va a poder permeabilizar la vía aérea o el broncoscopista, hablando de un tumor endobronquial o endotraqueal, si lo va a poder permeabilizar, que hay muchos métodos en la actualidad en los cuales se puede permeabilizar, entonces sí, es completamente candidato a ECMO, diferente a lo que teníamos en publicaciones previas donde el paciente oncológico con estadios avanzados o estadios terminales ya no era candidato a un soporte extracorpóreo. En este caso, si el evento agudo es susceptible de que el paciente pueda regresar a casa, ECMO también es una indicación en este tipo de pacientes. Buenísimo, doctor. Por ejemplo, también nos preguntan en el caso de vía aérea con respecto a daño por quemaduras, si tiene alguna experiencia con respecto a ese tema, que se haya aplicado ECMO en ese tipo de pacientes. Sí, no, en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias es poco la cantidad de pacientes quemados que recibimos, pero sin duda debe ser una alternativa de opción en ellos. Recibimos muy pocos porque tenemos muy cerca una unidad de quemados muy grande, que es básicamente a donde van todo este tipo de pacientes, pero sin duda es una alternativa también en quemadura de vía aérea, siempre y cuando ésta sea susceptible de curación. Buenísimo. Por último, quisiera abordar las últimas dos preguntas para que no se nos alargue un poquito más el webinario. Creo que ha sido excelente toda la discusión. Nos preguntan acerca de pacientes, por ejemplo, con hipovolemia en trauma. ¿Qué tan factible es la heparinización, doctor? Y con respecto al monitoreo hemodinámico, ¿qué tan frecuente se recomendaría hacer un ecocardiograma en este tipo de pacientes? Sí, como les mencionaba siempre, o sea, el ecocardiograma es una piedra angular de nuestro manejo en ECMO, más en pacientes que van a estar con cero soporte pulmonar natural o nativo, como lo mencionan los libros de ECMO. El soporte pulmonar nativo va a ser cero. No es cero en una neumonía, no es cero en un SIRA, pero en estos casos va a ser cero. Entonces necesitamos que nuestro ECMO dé por lo menos el 80% del gasto cardíaco porque va a ser lo único que lo va a oxigenar. Entonces, es indispensable contar
con ecocardiograma, con algún rastreo ecocardiográfico para determinar cuál es el gasto cardíaco del paciente y con esto determinar cuál va a ser el flujo que vamos a utilizar. En caso de monitorización hemodinámica, pues la verdad es que con ciertas cuestiones clásicas, hablando de ECMO bebé, es suficiente, es decir, un monitor de signos vitales, un ultrasonido y básicamente es todo lo que necesitamos en un paciente con ECMO bebé. Podemos echar mano de otras cosas, una línea arterial, eh, monitorización mínimamente invasiva o monitorización invasiva, utilizar un catéter de Swan-Ganz puede ser una alternativa solo para ver presiones. Sabemos que los flujos van a estar modificados, pero para ver presiones nos puede servir. Entonces, podemos en ECMO bebé tener monitorización básica hemodinámica, cosa que no es tan factible en ECMO-BA. En ECMO-BA probablemente sí necesitemos un poco más de monitorización, porque el eco puede darte toda la información, pero pues no podemos estar haciendo eco las 24 horas del día cada segundo. Entonces, aquí sí en ECMO-BA necesitamos un poco más de monitorización, pero en ECMO bebé con lo clásico, un monitor de signos vitales, tal vez una línea arterial y con eso tenemos suficiente. Muchísimas gracias por todos sus comentarios, por toda su invaluable experiencia, los casos compartidos. Y bueno, sin duda alguna, estos seminarios web han servido muchísimo para que todos puedan tener un poquito más de experiencia en este tipo de casos tan complejos. Les recordamos que próximamente ya tenemos el último seminario web y este va a ser justamente con el doctor Josué Cadeza, el cual es el titular del Departamento de Áreas Críticas del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, Ismael Cosio Villegas. Básicamente va a ser un webinario con el que vamos a cerrar, vamos a revisar pues básicamente casos clínicos, así que les recomendamos no saltárselo, ya es el último de estos seminarios web. Y por último, también queremos compartirles que ya básicamente estamos en los últimos días para el entrenamiento con el doctor Alain Combs Matthew Smith. Este entrenamiento va a ser en el INER justamente y va a ser el día 3 y 4. Es ponencias magistrales por los maestros de París. Les recomendamos no perdérselo, la verdad es que es una experiencia invaluable poderle hacer todo este tipo de preguntas también a expertos con tanta experiencia como ellos. Las inscripciones siguen abiertas, les dejamos aquí el link en el chat para que los que estén interesados en escuchar a los profesores, poder estar ahí, compartir con ellos, hacer todo el tipo de dudas, preguntas que tengan sobre el campo de ECMO que es tan variado, tan vasto, pues bueno, los esperamos ahí en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias en Ciudad de México. Muchísimas gracias a todos por haberse conectado y esperamos que esta sesión haya sido igual de excelente que las 4 anteriores que ya tuvimos. Y bueno, los esperamos el siguiente jueves 27 de febrero para el último seminario web de este mes. Muchísimas gracias a todos y excelente noche.